En la actividad número 6, que se trata de isótopos, nos dice que dado los siguientes esquemas donde se representa con un puntito chiquito negro el electrón, con un punto blanco el neutrón y con un punto negro más grande el protón. Y sabiendo que el litio posee un número atómico de 3, indicar en el punto A cuál o cuáles de ellos representan al átomo de litio y cuál o cuáles al catión litio. En el punto B, indicar el número atómico y número másico de cada especie señalada en el inciso A. En el punto C, indicar en cuáles imágenes se representan los isótopos del litio. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es detallar los electrones, neutrones y protones de cada uno de estos dibujitos. En el primero tenemos 2 electrones, tenemos 4 neutrones y tenemos 3 protones. En el segundo tenemos 3 electrones, 3 neutrones, 4 protones. En el C tenemos 3 electrones, 4 neutrones, 3 protones. En el D tenemos 3 electrones, 4 neutrones y 2 protones. En el punto E tenemos 3 electrones, 3 neutrones y 3 protones. Por lo tanto, el número atómico sería igual al número de protones. Vamos a buscar todos los que tengan 3 protones. Esos corresponderían al átomo de litio. En el punto A tiene 3 protones, por lo tanto es litio. El punto B tiene 4, no es. El punto C tiene 3 protones, es litio. El punto D tiene 2, no es. El punto E tiene 3 protones, por lo tanto también es litio. El A, el C y el E son átomos de litio, pero nos pregunta cuál es el catión litio. Catión sería aquellos átomos que perdieron electrones. Por lo tanto, el que tenga menos electrones será el catión. En el A tenemos 2 electrones, en el C tenemos 3 electrones y en el E tenemos 3 electrones. El que tiene menos electrones sería el punto A, que sería el catión litio que perdió un electrón. Por lo tanto, su carga sería 1 positiva. En el punto B tenemos que indicar el número atómico y número másico de cada uno de estos átomos, el del A, del C y del E. Entonces, el litio en el A tiene un número atómico de 3 y un número másico de 7. En el C tiene un número atómico de 3 y un número másico de 7. Y en el E tiene un número atómico de 3 y un número másico de 6. En el punto C nos pide indicar en cuáles imágenes se representan isótopos del litio. Los isótopos eran aquellos que tenían el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, pero tenían diferente número de neutrones. Por lo tanto, el número másico también iba a ser diferente. Por lo tanto, en el caso A y el C tiene el mismo número atómico y el mismo número másico. Y el E tiene el mismo número atómico que los demás, pero cambia su número másico, que sería 6, porque cambiaron la cantidad de neutrones también. Por lo tanto, el C y el E serían isótopos entre sí. El C porque es el átomo neutro y el E sería el isótopo del átomo neutro, que sería el que cambió su cantidad de neutrones, por lo tanto su masa. En el próximo punto nos pide buscar en la bibliografía los isótopos del carbono, del yodo y del tecnecio, analizando la estructura atómica, indicando símbolo químico, número másico y número atómico. El carbono tiene 4 isótopos, el carbono 11, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Entonces ponemos el símbolo del carbono y ponemos en la parte superior izquierda el número másico y en la parte inferior izquierda ponemos el número atómico de cada uno de estos isótopos. Y abajo vamos a poner la estructura atómica, es decir, su Z, sus protones, electrones, neutrones y su número másico de cada uno de estos elementos. El número másico en el primer carbono es 11, en el segundo es 12, en el otro es 13 y en el último 14.
El número atómico, todos tienen que ser 6 porque se trata del carbono. Si sería otro número, sería otro elemento. El número de protones en todos los casos va a ser igual porque el número de protones era el que correspondía al número atómico. Entonces, si tiene número atómico 6, sus protones van a ser 6. El número de electrones va a ser igual al de protones. Por lo tanto, si el número de protones es 6, el número de electrones también va a ser 6. El número de neutrones va a ser igual a la resta entre el número másico menos el número atómico. Entonces, en primer lugar, hacemos 11 menos 6 nos da 5. El primer carbono tiene 5 neutrones. El otro, el próximo, 12 menos 6 nos da igual a 6. El otro tenemos 13 menos 6 nos da igual a 7. Y el 14 menos 6 nos da igual a 8. Un átomo es isótopo de otro átomo porque tiene el mismo número atómico, que es el número de identidad de ese átomo, es decir, el número que nos dice que es el elemento carbono, pero va a cambiar la cantidad de neutrones. Por lo tanto, al cambiar la cantidad de neutrones, cambiará también la masa, porque la masa era la suma de los neutrones y protones que tenía el núcleo del átomo. Al variar los neutrones, cambia también la masa. Hacemos lo mismo con el yodo 127 y el yodo 131. Y lo mismo con el tecnesio 97, tecnesio 98 y tecnesio 99. En la actividad número 7 nos pide la configuración electrónica y nos dice escribir la configuración electrónica, escribir la configuración electrónica abreviada y la configuración electrónica externa de los elementos según el dato del número atómico que nos da. El primero nos dice que tiene un número atómico de 8. Entonces, siguiendo la regla de diagonales, completamos la configuración electrónica. Y es seguir las flechas de esta tablita para poder completar la configuración, donde cada numerito, cada exponente sería la cantidad total de electrones, ¿sí? Y sabemos que en todos los subniveles S tiene 2 electrones. En los subniveles P pueden tener 6 electrones como máximo, en los subniveles D 10 electrones como máximo y en los subniveles F 14 electrones como máximo. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ir completando esa reglita de diagonales con cada exponente. Entonces tenemos que llegar a 8 electrones. Estos exponentes serían los electrones. 1s2 nos está indicando que en el nivel 1 hay 2 electrones. Terminamos la flecha, empezamos una nueva flecha, 2s2. Vamos 4 electrones, nos faltan todavía. Terminamos la flecha, empezamos una nueva, 2p. Como nos faltan solamente 4 y como máximo en el subnivel P podemos tener 6, no importa si tenemos menos de 6, lo que importa es no pasarse de 6. Si nos pasamos de 6, está mal. Ese número nos quiere decir que podemos tener menos, pero nunca podemos tener de más. Entonces ponemos 2p4 y de esta manera completamos los 8 electrones. Sumamos 4 más 2 más 2 nos da igual a 8. Esa sería la configuración electrónica de ese elemento que corresponde al oxígeno si nos fijamos en la tabla periódica. La configuración electrónica abreviada nos indica que tenemos que, para escribir de manera abreviada, sin escribir completa la configuración electrónica, buscar en la tabla periódica el elemento oxígeno y fijarnos el gas noble anterior a ese elemento. En este caso es el helio. Abrimos corchetes, ponemos el símbolo del helio, cerramos corchetes y solamente después de esos corchetes
ponemos el último nivel del elemento oxígeno. En este caso sería 2S2, 2P4. Y la configuración electrónica externa sería poner solamente el último nivel del átomo. 2S2, 2P4. En el caso B tenemos un número atómico 10. Por lo tanto, hacemos la configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6 y nos queda 6 más 2, 8, más 2, 10. Entonces hasta ahí escribimos. La configuración electrónica abreviada, buscamos el elemento con número atómico 10, nos da que es el neón, el gas noble anterior al neón es el helio, entonces ponemos entre corchetes HE, cerramos corchetes y ponemos 2S2, 2P6, que sería el último nivel del neón. Y la configuración electrónica externa quedaría 2S2, 2P6, que sería el último nivel. En el punto número C tenemos un número atómico de 16 y tenemos que completar con 16 electrones. Entonces comenzamos con la regla de diagonales, 1S2, 2S2, 2P6, hasta ahí tenemos 10, nos siguen faltando. Seguimos por el número que está debajo del 2P, que sería el 3S, y nos queda 3S2. Y ahí iríamos 12, nos falta todavía. Terminamos la flecha, empezamos una nueva, 3P4. Vamos 2 más 2 más 6, 10. Más 2, 12, más 4, 16. Hasta ahí quedaría. La configuración electrónica abreviada sería poner entre corchetes el gas noble anterior al elemento. Si buscamos al número atómico 16 sería el azufre y el gas noble anterior a la fila del azufre sería el neón. Lo ponemos entre corchetes y escribimos el último nivel de la configuración electrónica del azufre, que es 3S2, 3P4. Y la configuración electrónica externa, que sería 3S2, 3P4. El último punto tenemos de número atómico 34 y tenemos que dibujar la configuración electrónica de 34 electrones. Comenzamos la regla de diagonales, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. ¿Y qué pasa acá? Tenemos que volver a empezar una nueva flechita que comienza en el 3D. 3D entraban como máximo 10 electrones, entonces nos queda 3 de 10 y hasta ahí vamos 30 electrones si sumamos todos. Nos faltan 4. Después del 3D viene el 4P. Por lo tanto, como nos faltan 4, solamente dibujamos 4 electrones. 4P4. La configuración electrónica abreviada, tenemos que buscar el elemento con número atómico 34, nos da que es el selenio, y buscamos el gas noble de la fila anterior al selenio, que sería el argón. Entre corchetes ponemos AR y tenemos que escribir el último nivel del selenio, que sería 4. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en la configuración electrónica, está 4S2, 3D10, 4P4. Como entre medio de los dos 4 hay un 3, yo tengo que escribir estos 3 números, 4S2, 3D10, 4P4. ¿Por qué no lo puedo separar? Porque así termina la configuración electrónica y la configuración electrónica abreviada es solamente la abreviación, ¿sí? En la configuración del argón no está el 3D10, por lo tanto sí o sí tendría que escribirlo.
Y ahora sí, en la configuración electrónica externa, solamente pongo los del último nivel, que serían los del nivel 4, que tenemos el 4S2 y el 4P4. Y hasta ahí terminaría. En el próximo punto nos pide escribir la configuración electrónica y la configuración electrónica externa de las siguientes especies químicas: del sodio neutro y del catión sodio, del oxígeno neutro y del anión oxígeno, entre otros. Vamos a hacer de los dos primeros y los otros los dejo hechos. Del sodio neutro sabemos que tiene un número atómico de 11, por lo tanto tiene 11 electrones. Completamos la regla de diagonales: 1s2, 2p2, 2p6, 3s, y en vez de poner 2 ponemos 1 porque solamente tenemos que llegar a 11 electrones. 6 más 2 más 2 serían 10, más 1, 11. Su configuración electrónica externa sería la del último nivel, que sería 3s1. Y el catión sodio quedaría con un electrón de menos. Por lo tanto, la configuración electrónica del catión sería 1s2, 2p2, 2p6. Como pierde un electrón, le quitamos el 3s1 y quedaría hasta el 2p6. Y la configuración electrónica externa del catión sodio quedaría 2s2, 2p6. En el caso del oxígeno neutro, tenemos que completar con 8 electrones porque su número atómico es 8. Entonces comenzamos. 1s2, 2p2, ahí tenemos 4 y tenemos que completar con 8. Entonces nos queda 2p4. 4 más 2 más 2 sería 8 en total. La configuración electrónica externa sería 2p2, 2p4. En el caso del anión oxígeno, que tiene una carga de 2 negativo, quiere decir que ganó 2 electrones de más. Por lo tanto, tenemos que sumar a la configuración electrónica del oxígeno neutro 2 electrones de más. Y nos queda como 1s2, 2s2, 2p6. Y su configuración electrónica externa sería 2s2, 2p6. Así realizamos los demás. En el siguiente punto dice: dado los siguientes elementos de símbolo hipotéticos X, Q y R, X, cuyo átomo tiene una configuración electrónica externa de 3s2, 3p4, Q, cuyo átomo tiene un total de 2 electrones, y R, cuyo átomo tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, en el inciso A nos pide cuántos electrones tiene en total un átomo del elemento X y del R. El X sabemos que termina en 3p4 y para que llegue al 3p4 tiene que tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Si sumamos 4 más 2 más 6 más 2 más 2 nos da un total de 16 electrones. El elemento que tiene de número atómico 16, porque sabemos que en un átomo neutro los protones y los electrones son lo mismo, y este número corresponde al número atómico. Por lo tanto, el número atómico 16 corresponde al átomo de azufre. Y del R tenemos una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sumamos 6 más 2 más 6 más 2 más 2 nos da un total de 18 electrones. El elemento que tiene un número atómico de 18 es el argón. En el inciso B nos dice cuál o cuáles de estos elementos tienen en sus átomos el máximo número de electrones en el nivel de energía más externo, es decir, los que son más estables, que eran los gases nobles. El único elemento que corresponde a un gas noble de esas tres letras hipotéticas o símbolos hipotéticos era el R, que correspondía al elemento argón. En el punto número 8
nos dice: los cambios o reacciones químicas se representan a nivel simbólico mediante ecuaciones químicas. Indicar cuál de las siguientes ecuaciones químicas representan a la descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno gaseoso. La primera reacción nos indica que el hidrógeno y el oxígeno se juntan para formar agua. En la segunda nos dicen que el hidrógeno y el oxígeno se juntan para formar agua, pero no está balanceada. La tercera nos dice que la molécula de agua, dos moléculas de agua, se descomponen en hidrógeno gaseoso por un lado y en oxígeno gaseoso por el otro, y está balanceada, así que la opción correcta sería la C, ya que la última es una molécula de agua que se descompone en hidrógeno y oxígeno, pero no está balanceada. En el siguiente punto nos dice seleccionar entre las siguientes ecuaciones las olas que corresponden a las reacciones químicas representadas en los esquemas 1 y 2. Tenemos varias reacciones químicas y en los dibujitos tenemos. En el punto 1 tenemos un cuadrito en el cual tenemos varias pelotitas blancas que están unidas de a pares, es decir, de a dos, y varias pelotitas negras unidas de a dos. Las negras corresponden al cloro y las blancas al hidrógeno. Si contamos blancas, hay 2, 4, 5 hidrógenos, 5 moléculas de hidrógeno, y de las oscuras, de las negras, hay 2, 4, 5 también, hay 5 cloros. Tenemos una flecha, es decir, que los cloro más hidrógeno reaccionan para formar varias moléculas de un hidrógeno y un cloro juntos, que están unidos. Y si contamos en total, hay 2, 4, 6, 8, 10 en total. Entonces la reacción que corresponde a 5 cloros más 5 hidrógenos que reaccionan para formar 10 hidrógenos y cloros, que sería ácido clorhídrico, sería el inciso A. El segundo punto, las imágenes del segundo punto, tenemos varias pelotitas negras y blancas, también unidas de a pares, y tenemos 2, 4, 6, 8 cloros y 2, 4, 5 hidrógenos que reaccionan para formar, y ahí tenemos hidrógenos unidos con cloros, y tenemos también pelotitas negras que están unidas de a pares. Y hidrógenos unidos a cloros tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Y cloros tenemos 1, 2, 3. Entonces la reacción sería la que tiene 8 cloros más 5 hidrógenos que producen 10 ácido clorhídricos más 3 cloros. Sería el inciso C. El último punto nos dice balancear las siguientes ecuaciones químicas. En el punto A tenemos que una molécula de yodo diatómico reacciona con una molécula de hidrógeno diatómico para formar yoduro de hidrógeno. En los productos tenemos un hidrógeno y en los reactivos tenemos 2 hidrógenos. En los productos tenemos un yodo y en los reactivos tenemos 2 yodos. Entonces, para poder balancear esta ecuación, agregamos un 2 después de la flecha. Ese 2 multiplica tanto al átomo de hidrógeno que está detrás como al del yodo que está detrás. Entonces, de esta forma, en los productos nos queda 2 por un hidrógeno, 2 hidrógenos, y en la parte de reactivos tenemos 2, así que quedó balanceado. Y en el yodo queda 2 por 1, 2, y en la parte de reactivos ya tenemos 2 yodos también, por lo tanto quedó balanceado de esta manera. En el punto B